Más de 40 festivales y escenarios. ¿Qué próximos conciertos tenéis? Bueno, estamos terminando ya la gira. Ya nos quedan los últimos coletazos del verano. Y alguna cosita más así de cara a los meses del último trimestre del año. Pero bueno, por ahora ya terminamos, nos enfocamos en el nuevo disco y ya para el año que viene sí que nos tendremos que volver a estar en muchos festivales, otra vez este año en España, volver a dar ese pasito que siempre hacemos todos los años que vamos a México. Hay alguna cosa ahí que se rumorea en otros países, en Argentina a lo mejor podemos estar este año, entonces bueno, seguir un poco trabajando. También, sobre todo, siempre lo solemos hacer los primeros 6 meses del año, intentamos ir fuera y después ya cuando empieza el verano aquí en España, pues a tope aquí con los conciertos. Y muy importante, gira de teatros, ¿no? Ah, gira de teatro, coño, tú me has olvidado. Javi Moreno, Javi Moreno. Más íntimo, ¿no? Lo que hablamos antes de más gira de Sí, teatro, hacemos una más- gira de teatro, es verdad, tío. Hacemos gira de teatros, pasaremos por, no sé, son 10 ciudades. Bueno, al final que nos va a hacer un poco menos. serán 8 siete, ciudades, ocho, 7, 8 sí. ciudades donde vamos a hacer teatros y alguna, bueno, teatro y Galileo, con un teatro también en Madrid. Formato eléctrico, no vamos a hacer acústico, sino eléctrico, pero más íntimo, más cercano sin duda, porque al final va a ser una sala un tú a tú, ofreciendo, pues, bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco un recorrido por todo lo que está presentando la banda, los temas clásicos y los temas más nuevos. Y esas queremos esas hacer. entradas saldrán justo con el disco. Cuando presentamos el nuevo disco, también sacaremos las fechas de conciertos. Ya sabéis, amigos, atentos a la web de Efecto Pasivo y a redes sociales. Haceros con las entradas.